Hola, ¿qué tal amigos? Pues bienvenidos después de este intro que hemos hecho, pues volvemos con un nuevo episodio. El día de hoy vamos a conversar nuevamente, como a nosotros nos encanta, pues darle temas importantes para todos ustedes que nos siguen, que nos empiezan a seguir en todas nuestras redes sociales y que aparte de eso nos siguen acá en YouTube como UroAlliance Contigo. El día de hoy tenemos otro tema muy pero muy interesante y es que vamos a hablar sobre el prolapso vesical, causas, diagnóstico y tratamiento. Nuevamente me acompaña mi gran amigo, el doctor Héctor Espinosa, cirujano urólogo. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo, hermano. Como siempre, muy honrado de estar aquí contigo y poder explicarle a nuestros pacientes qué es lo que está sucediendo con ellos y qué es lo que deben hacer. Eso, y es que más que nada que es un tema que quisimos tocar el día de hoy precisamente porque ha sido una constante de consultas, tanto de pacientes que no solamente que en el episodio anterior, como ya hablamos de incontinencia, sino también que están presentando este tipo de problemas que puede ser infradiagnosticado también y que el día de hoy vamos a hablar básicamente. Empecemos como nos encanta a nosotros en el programa, es qué es el prolapso vesical y por qué es importante hablar de él. Bueno, fíjate, hay algo muy particular que hay que determinar. Este programa va a estar más dirigido al sexo femenino que al masculino, porque los órganos prolapsados ocurren a través de un orificio natural. Por lo tanto, en una mujer es mucho más fácil que ocurra un prolapso o salida de un órgano, en este caso pélvico, a través de una cavidad que ya existe, que en este caso es la vagina, cosa que no tenemos nosotros los hombres, pero sí podemos llegar a tener prolapsos rectales. Eso es tema de otras discusiones, ¿no? El hecho de que nosotros hablemos de prolapso vesical o lo que más comúnmente o más técnicamente hablaríamos como prolapso anterior de vagina, puede ocurrir también como prolapso posterior de vagina, en la que no está involucrado la vejiga y por eso el doctor habla sobre prolapso vesical. Pero todo órgano que pueda salir a través de este orificio natural, que es la vagina, va a generar un prolapso. Y esto ocurre Ok, porque naturalmente nosotros estamos en bipedestación y la gravedad es una fuerza que va lamentablemente a implicar en un descenso a través de este orificio de los órganos, porque bien sus músculos no tienen fuerza, no tienen tono para mantenerlos en su espacio habitual o natural y pueden salir hacia afuera y producir muchos problemas o enfermedades en el paciente, muchas ok, dolencias. Entonces, ok. obviamente es un tema sumamente importante discutir, porque muchas veces pensamos que esto puede ser Ujú. normal y, no, y dejar pasar y dejar que las cosas vayan poniéndose mucho peor. Ok, y bueno, así como escuchan, ahora quiero preguntarte, Héctor, ¿cuál ha sido tu experiencia a lo largo de estos años con este tipo de pacientes? O sea, ¿tú crees que es un paciente que es complicado de tratar, es un paciente fácil, con una recuperación inmediata o tiene su tiempo? ¿Cuál ha sido tu experiencia en el manejo de este tipo de pacientes con prolapsos? Fíjate, Luis, yo siempre he pensado que todo problema en esta vida tiene solución, y más cuando nosotros tenemos problemas de salud, todo tiene solución. Y lo primero que usted debe hacer es dar el paso de consultar. Evitar no hacerlo es permitir que las cosas avancen. Este problema en la literatura, en la parte epidemiológica, es muy frecuente. Estamos hablando de cada tres, de cada cinco mujeres, tres pueden llegar a tener prolapsos. Y esto obviamente va a ir en contra no solamente de su calidad de vida, de su calidad de, de encuentro sexual, sino también de la parte económica, porque son personas que no Mm, pueden trabajar y al no trabajar, por supuesto, no producir, eso va a generar un desequilibrio social y económico, no solamente en su casa, sino también en el trabajo, que deben entonces ahora buscar un reemplazo. Entonces, es correcto. es incapacitante desde el punto de vista físico para la paciente y puede promover infecciones urinarias, puede producir también hemorragias, puede producir alteraciones de la salud que van a mellar
esa salud integral que nosotros queremos tener y un equilibrio que obviamente se va a perder en esa paciente. Entonces, Ok. la experiencia es que son casos que se pueden diagnosticar fácilmente, son casos que se le puede dar un tratamiento adecuado, personalizado a cada quien, porque no todos van a necesitar cirugías, otros van a necesitar otras cosas que no son tratamientos quirúrgicos, pero definitivamente se puede eliminar y erradicar de su vida ese problema. Pero es muy necesario acudir al especialista. Es correcto. Ahora, ya que hemos hablado un poco de los prolapsos y vamos a tocar un punto hablando del cistocele, ¿no? Vamos a Sí. hablarle a nuestros oyentes qué es el cistocele y su impacto en la calidad de vida. Ya hemos visto que evidentemente puede afectar tanto psicológicamente como físicamente a los pacientes, generalmente, sobre todo a mujeres, que es la que creo que este aspecto es lo que más recurrente va a consultar. Vamos a hablarles sobre las diferencias y aparte de ello, vamos a tocar un punto que son los factores de riesgo. Los factores de riesgo que yo creo que es súper interesante. Bueno, fíjate tú. Nosotros tenemos que imaginar a la vagina como una cavidad virtual. No está abierta todo el tiempo, está plegada sobre sí. Por lo tanto, hay musculatura que produce que esto haya un tono que no permita que los órganos que están en la pelvis, vejiga, útero, recto, ovarios, no salgan a través de esta cavidad. Pero si esta cavidad tiene algunos factores que pueden dañar la tonificación de esos músculos, los puede romper o puede destonificarlos, hace que ya no se puedan soportar y caiga hacia abajo. Es como imaginarse un barco en un dique. El dique, al estar lleno, mantiene o soporta con los amarres hacia los lados a la embarcación. Pero si usted baja la Ujú. cantidad de líquido, no hay soporte y las amarras van tensándose hasta romperse o dañarse, el barco cae hacia el fondo. Pasa exactamente lo mismo. El útero está en la parte, en la cúpula superior, está tomado de sus amarras y a medida que va disminuyendo la tonicidad de los músculos, va en descenso. Se ponen Ok, tensiones, los ligamentos que lo mantienen rompen o flejan y se cae. Entonces el útero puede caerse en la parte superior y traerse a la vejiga o puede dañarse la parte posterior y traerse al recto. Y esto, por ok. supuesto, va a ir a salida, por eso es que nosotros llamamos descenso de vejiga. Se pierden las angulaciones normales o naturales que le permitan a usted tener continencia y, por supuesto, va a empezar a tener dificultades para vaciar la vejiga. Imagine la vejiga como un globo que tiene una pequeña, un pequeño estructura, una pequeña estructura que es la uretra de aproximadamente 4 centímetros y que permite por esa uretra, como que es un pequeño tubo, que permite la salida de la orina hacia el exterior. Si se pierde la angulación entre el globo y ese orificio o ese conducto, Ujú. entonces ya no va a poder usted orinar adecuadamente porque está caída la vejiga. Entonces la paciente no puede vaciar, hay orina que se queda allí y esa orina se contamina y produce infecciones urinarias, inclusive piedras, inclusive alteraciones de la función vesical. Y esto en conjunto con el tema que ya discutimos anteriormente en el video anterior, puede haber incontinencia que puede ser de esfuerzo, de urgencia, mixta, y en esta parte hablamos de una incontinencia oculta. Usted sabe que está saliendo un órgano, que hay algo que usted toca ahí abajo que no tocaba usted Como un bulto, antes, ¿no? O sea, como un exactamente, bulto. que le impide a usted orinar adecuadamente, pero si usted corrige el prolapso, va a aparecer la incontinencia oculta que usted tenía. Y ahí es donde Ok. viene la forma en que usted estudia el prolapso, porque la forma en que usted estudia el prolapso revela problemas que están ocultos por el prolapso y que pueden aparecer después de la cirugía. Y ahorita, cuando lleguemos a esa parte, se van a dar a entender por qué estudiar a la persona, por qué examinar a la persona para detallar qué es lo que le voy a ofrecer. Claro. Ahora, bueno, eso
quedó súper claro la importancia de por qué debo yo diagnosticar y ver un prolapso. Una situación que puede comprometer no solamente el bienestar físico, sino también psicológico. Ahora, los factores de riesgo, pues la edad, embarazo. Yo recojo lo que vas diciendo, ¿no? Yo voy recogiendo lo que tú me acabas de decir. Entonces, la edad, el embarazo, cirugías previas, infecciones recurrentes, sobreesfuerzo físico, sobre todo mujeres, ¿no? Que es lo que venimos Son, nosotros y seguimos como que metiendo la piedrita ahí de que por qué se origina toda esta cosa. Ahora también entra un punto que también tocamos en el video pasado y es las pacientes con la menopausia o posmenopáusicas. claro. Entonces hay una debilidad muscular y todo esto se engloba en factores de riesgo que llevan al paciente a tener un prolapso, en este caso vesical o cistocele. ¿Ok? Claro. Ahora vamos a hablar un poco de... Indiscutiblemente, Ujú. perdona que te interrumpa, indiscutiblemente la edad es muy importante, pero no es excluyente. Tú puedes tener una Ok. persona joven, 35, 40 años, tuvo un parto que fue Eso te iba a totalmente preguntar. distóxico, en el que duró mucho tiempo, muchas Ujú. horas de labor de parto, donde se hicieron maniobras para poder retirar al bebé y en esas maniobras pudieron lesionar algunas estructuras y esta mujer, Ujú. aún siendo joven, tener problemas de descensos de órganos pélvicos e inclusive incontinencia. ¿Ok? Entonces, no Ok. es excluyente la edad. Obviamente, las pacientes añosas, por ese problema que Tienen acabas de más factores. mencionar, de que hay una menopausia donde las hormonas cambiaron y por supuesto la turgencia y la tonicidad de los músculos se modificó por esa menopausia y la resequedad de la vagina puede generar también mayor probabilidad de que haya un prolapso o que haya una incontinencia. Pero todos estos factores, aumento de peso, sedentarismo, partos muy violentos o muy fuertes, se Se suma suma todo todo eso. y va a permitir que usted llegue a tener algún problema del equilibrio que debería de tener en la pelvis. Y esto va a desencadenar finalmente en un descenso de órgano pélvico que va a terminar dando algunos síntomas. Y ahí tocamos los síntomas, que era una parte que estoy seguro que la gente estaba esperando, y es que hablemos de qué puedo sentir. Bueno, Sí, uno, ya lo ha mencionado Héctor, es sensación de un bulto. Sensación de un bulto ahí abajo, algo, sensación de pesadez, dificultad para orinar, dificultad para orinar. Ahora, molestias, están infecciones recurrentes. recurrentes y esto, infecciones urinarias, vaginales. Aparte de eso, ¿qué más qué más puede sentir la paciente, Algo Héctor? que nosotros llamamos los médicos dispareunia. Hay dolor a la relación sexual, porque imagínese un órgano que está atravesando a través de una cavidad y obviamente viene el órgano viril a tratar de impulsar hacia adentro ese órgano. Obviamente va a ser disconfort para su pareja y para usted y va a producir dolor y molestias. Pero es muy importante esos síntomas irritativos de los que está hablando el doctor Villavicencio, que es que voy a tener ardor para orinar. Tengo que modificar la forma de mi postura para poder ejercer la micción. No puedo orinar. Simplemente tengo que introducir ese peso que yo estoy teniendo a nivel de los genitales para poder desbloquear esa obstrucción y poder orinar. O tener que cambiar mi posición para poder vaciar la vejiga. Lo cual todo esto incurre en una patología. No es normal Claro, que yo total, tenga total. que ejercer algo tan natural como es ir a orinar, cambiar de, cambiar de Y tenga que posición tener para dolor. poder y tener dolor. No puede ser. Claro, no. Ahora, ¿qué métodos de diagnóstico tenemos para este tipo de patologías? Mira, sin duda alguna, obviamente nunca va a haber algo que pueda suplantar examinar a un paciente. En la historia clínica del paciente, sus antecedentes personales, patológicos, sus antecedentes obstétricos, de qué tamaño fue mi niño, cuántos niños han sido, cuánto duró el parto, si es que fueron partos, si no fueron cesáreas, en qué terminó ese parto, si tuvieron que hacer alguna maniobra para aumentar la cavidad vaginal, cortando algunos tejidos. Todas esas cosas nos permiten a nosotros imaginar qué está ocurriendo. Aparte de ello, confirmarlo con el examen físico. Pero existe algo que es fundamental, Luis.
y es algo que estamos tratando nosotros de llegar a más personas, porque existe la necesidad de llevar lo que usted siente a un plano objetivo, a un plano que se pueda medir. No es lo mismo decir, bueno, sí, tengo un peso, ¿qué tanto es el peso? ¿Qué tanto está saliendo ese prolapso? ¿Qué tanto líquido no me permite salir de la vejiga? Tengo que hacer mayor presión, hay menor flujo, hay incontinencia, esta incontinencia está presente aún teniendo el prolapso o está oculta. Todo eso me lo dice el estudio urodinàmico. El estudio dinámico de presión-flujo del que tocamos en el último video es un estudio especializado, computarizado, que me permite individualizar cada caso, que me permite medir y llevar a un plano objetivo. Usted tiene un prolapso estadio 1, estadio 2, estadio 3, Excelente. estadio 4. Y cada estadio tener una indicación para su tratamiento. No es lo mismo que usted esté en un estadio 1 o 2 a un estadio 3 o 4. Claro, porque el tratamiento, imagino yo que no va a ser el mismo. No es el O mismo. sea, Y por no. supuesto, el tipo de paciente que yo tengo. Es igual que yo te está tratando una persona de 75, 80 años a una señorita de 30, 40 años, 45 años. No le puedo ofrecer Claro, el mismo tipo de cirugía. Obviamente no le puedo ofrecer el mismo abordaje quirúrgico y obviamente no es el mismo problema y los tejidos van a estar totalmente diferentes. No es lo claro. mismo una persona que tenga sobrepeso a una persona que esté más delgada, más a su peso ideal. Y por supuesto, esto cambia la manera, no solamente en la que voy a examinar y a ver a la paciente, sino a lo que les voy a ofrecer. Claro, y ahí, bueno, voy a pasar a recordarles que si quieres saber por qué me tengo que hacer un estudio de urodinamia y para qué funciona, qué sirve, ve nuestro video anterior que está cargado en nuestra cuenta de YouTube y en nuestras Y redes sociales revisa y todos los videos que revisa. nosotros estamos montando en las redes sociales. No Mira, solamente te a mí me indica encanta, lo a mí me que es el encanta. estudio, te dice qué esperar del estudio, cómo me preparo para el estudio, cuáles etapas tiene el estudio. Y si hay algo que aún así no se te pueda responder en esos videos, tienes la opción de cliquear, dar una pequeña pregunta y nosotros estaremos Y listo. gustosos de atender a esa interrogante y solventar cualquier duda. Y esto venga de donde venga. O sea, Claro, puedes eso estar en Ecuador, puedes estar y en Perú, puedes estar en exactamente, Colombia. Tenemos exactamente. Lo muchos que está pacientes de diciendo Edwin Colombia. es muy importante porque es la primera vez que lo estábamos discutiendo antes de iniciar esta grabación. Usted está en España. Nosotros le podemos contestar, le podemos inclusive orientar en qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Es Vamos a correcto. ver cómo podemos implementar consultas con las que usted pueda contactarnos y nosotros, Qué difícil, y sí, nosotros y qué poder difícil hacerlo es verte con un online. médico. Sí, claro, claro. O sea, qué difícil es encontrar. Existen países en los que es tan difícil conseguir la atención de un médico porque o bien es muy larga la espera o bien porque no hay especialistas suficientes. Entonces va a tener la herramienta de poder eh, hacer su pregunta, salir de su duda, saber cuáles son los pasos que debe seguir Los pasos que tengo que hacer. y que Claro, cuando yo llegue a esa consulta, aprovecharla de la mejor manera, porque ya yo tengo de antemano una información que me va a permitir no perder tiempo e ir al grano, que es lo que me interesa, cuando pueda es tener correcto. ese contacto. Mira, ¿y qué opciones de tratamiento tenemos para los pacientes? O sea, ¿qué le podemos ofrecer más Fíjate, allá de solo del cambio del estilo de vida, control de peso, evitar el claro, esfuerzo, todo, ejercicios del suelo pélvico? todo depende mucho de la edad del paciente, de lo que hace el paciente. No le voy a ofrecer a la señora de 79 años una fisioterapia porque no la va a poder cumplir, pero muy probablemente puede utilizar un pesario. ¿Qué tipo de pesario voy a utilizar? ¿Qué tipo de instrumentación puedo utilizar? ¿Qué tipo de cirugía puedo implementar en una paciente? Y si no puedo operarla, ¿qué tipo de tratamiento no invasivo puedo utilizar en ella? Es muy difícil y muy complejo hacerlo a través de un video que dura 40 minutos, explicarle cada tipo de tratamiento, pero créame Es correcto. que cada persona
tiene una manera diferente de ser tratada de acuerdo a su edad, de acuerdo a su profesión, de acuerdo a su índice de masa corporal, de acuerdo a su actividad física, porque todos tienen una forma diferente de presentar el problema. Y es muy probable que su problema no sea quirúrgico, que pueda ser tratado de manera médica, que pueda ser tratado con medicamentos o que pueda ser tratado con fisioterapia. O usted no está de acuerdo con ir a una cirugía y nosotros podamos darle la opción más adecuada y hacerle entender que la cirugía sí es un recurso que le va a terminar ayudando. Muchas veces nosotros Mira, lo hacemos por desconocimiento, nos estamos negando, pero realmente lo que necesitamos que una persona nos indique las razones adecuadas por las cuales yo tengo que tomar una decisión. y hablando de un poco de la cirugía, tanto mínimamente invasiva como con malla o sin malla. ¿Esto cómo va? Fíjate, lamentablemente la historia, y esto ocurrió más desde el punto de vista comercial, ha hecho que el recurso de uso de mallas, que era mucho más amplio en el pasado, estoy hablando de hace 15, 20 años, eh, ¿Ok? fuera un recurso que se fuera eliminando. Lamentablemente ahorita está proscrito para los Estados Unidos el uso de mallas, como por ejemplo la malla anterior. No voy a dar nombres comerciales para no incurrir en Sí. errores legales, ¿no? Pero lo que eran las mallas de soporte anterior o mallas de soporte posterior ya no se usan. Se usan cirugías sitio específicas o se usan cirugías con mallas muy diferentes que van por vía abdominal cuando son prolapsos apicales y sitio específicas cuando son prolapsos anteriores o posteriores. Y se utiliza Ok. banda, mal llamada malla, porque la banda es para la incontinencia y no tiene nada que ver con la corrección de descenso de órganos pélvicos. Entonces, Ok. repito, usar o no malla ahorita en este momento no depende sino de lo que usted presente al examen físico y lo que presente en el estudio aerodinámico y Ok. el nivel que esté involucrado. Si es un nivel apical superior, podemos utilizar malla. Si es un nivel medio en la parte en lo que nosotros llamamos anterior o posterior de vagina, puede ser cirugía sitio específica y no utilizar malla y utilizar solo banda para incontinencia. Pero Bueno, esto... independientemente de cuál sea el ujú. recurso que se utilice en dispositivos para usted, tiene que ser direccionado y personalizado al paciente y al problema que presenta. Claro, o sea, no es que yo tomo una decisión y va para Maya y punto. Bueno, Exactamente. básicamente, esto, como ya lo dijo el doctor Héctor, es individualizado. Entonces, vamos a hablar sobre el impacto y ya vamos llegando casi a la recta final de este programa de hoy, que para mí es súper importante. Yo creo que me gusta mucho. Te voy a confesar que me gustó mucho el programa anterior. El Sí, estuvo programa muy bueno. estuvo muy Muy, bueno muy y bueno. nuevamente invito a revisar el video. Estuvo genial. Ahora, mira, lo que vamos a hablar es cómo afecta la vida íntima y vamos a ser súper directos en cómo afecta el prolapso vesical a la vida íntima y la autoestima de la paciente. O sea, cómo llega esta paciente a la consulta. Te llega, mira, se me está saliendo la orina o tengo infecciones urinarias recurrentes. Un consejo para mejorar la confianza y mantener una vida sexual saludable. Yo creo que esto es importante porque aparte, como ya había mencionado el doctor Héctor, vas a tener molestias y que a lo mejor estas molestias al momento de tener relaciones sexuales sea un prolapso vaginal que no sabes que tienes, que bueno, un bultito ahí que de repente cuando tengo infecciones y me da, yo todo el tiempo soy del Monurol y me tomo el Monurol o me tomo este tratamiento de una sola dosis para yo eliminar esta infección, pero me dan de manera constante. Yo creo que tengo una cistitis intersticial y a lo mejor vamos a tocar ese tema después. Sí. Pero ¿cómo afecta la vida íntima y la Bueno, autoestima de la paciente? como bien lo habíamos comentado al principio de este programa, de este episodio, eh, esto es incapacitante. Es incapacitante porque no solamente afecta desde el punto de vista psicológico, sino que afecta desde el punto de vista físico. Son personas que se atreven a eliminar salir de su casa,
para evitar tener que tener alteraciones a nivel de una reunión familiar, de una reunión de negocios o lo que sea. Nuestras féminas ahorita son muy activas, son personas muy empoderadas, las cuales tienen diversas actividades, no solamente en la parte de la casa, que ya de por sí las actividades que pueda usted tener en su casa, usted sabe que es un trabajo bastante forzado. Tener que levantar o mover pesos, y si usted es deportista, obviamente va a ser limitante. No es posible que nosotros cambiemos nuestro estilo de vida. No es posible que nosotros cambiemos la forma en que nosotros nos comportamos, cómo vestimos. Tratamos de utilizar ropas que, no, que disimulen un poco lo que está pasando. Trato de moverme lo menos posible y eso incurre en mayor inactividad. Por lo tanto, es mucho más fácil que el problema aumente. Entonces, a mí se me está escapando la orina, no puedo orinar, tengo infecciones urinarias recurrentes, siento algún bulto allí. Usted tiene que entender que eso no es normal, que le está modificando su vida y que tiene solución. Entonces, lo único que da la puerta a solucionarlo es iniciar con una consulta. Cuando nosotros no entendemos lo que está sucediendo, por más que sea muy amplia la información que podamos, porque es muy extenso lo que nosotros podemos conseguir en el Internet o cualquier amigo nos pueda decir, no va a estar filtrado a lo que usted necesita escuchar de acuerdo al problema personalizado que usted está presentando. Mm, Entonces, no claro, necesariamente lo que usted consiga en el Internet es lo que va a ser el es lo correcto. recurso que va a usted Mm. a necesitar. Por lo tanto, es Para eso necesario que hacemos, sea examinada, que y para sea eso hacemos esto realizado también. el estudio, claro. O sea, es importante animar a consultar al paciente para que podamos tomar una decisión acertada. Mira, tengo aquí ya la parte que a mí me gusta, porque he preparado preguntas que ya me han dejado Ya, algunos pacientes y que llegó la hora de contestar las preguntas. Esto como quien quiere ser millonario, pero bueno, va a ganar millones de conocimientos, millones de dosis de conocimiento. Ok, mira, tengo aquí, elegí 4 preguntas, yo creo que me parecieron súper prácticas, fáciles, que podemos contestar de manera precisa. La primera pregunta es la siguiente, doctor. ¿El prolapso vesical siempre, escucha la palabra, siempre requiere cirugía? bueno, fíjate, todo depende del estadio del paciente. Vamos a decirlo muy técnicamente. Imagínese 4 estadios. Uno, dos, tres y cuatro. Los primeros 2 estadios no son quirúrgicos. ¿Ok? ¿Quién va a estadificar eso? El urólogo. Con su examinación, con su evaluación y por supuesto con los estudios de extensión, que en este caso es el estudio urodinámico. Usted tiene nivel 3, nivel 4, usted necesita y requiere un tratamiento. Y ese tratamiento va desde lo que puede hacerse de manera terapéutica, fisioterapéutica, hasta llegar a la parte quirúrgica. No necesariamente usted va a terminar en una cirugía, pero repito, tiene que ser examinada y evaluada para poder determinar el estadio y darle el, el, el El visto mejor, bueno. sí, la mejor técnica o la mejor terapéutica que se puede tomar en su caso. Ok, aquí tengo una siguiente pregunta que dice, ¿cómo puedo prevenirlo? Prevenir prolapso, bueno, uno sería extraordinario. Yo sé que van a haber muchas personas que van a estar en desacuerdo con lo que le estoy diciendo, pero creo que Esa es la idea, esa es la idea. el parto autóxico, el parto normal, natural de una mujer está ya obsoleto. No me parece que sea un buen recurso. Ok. Es muy O sea, bonito, tú, pero que te, o sea, es espectacular lo porque ves usted como, está sintiendo está el como, dolor, está viendo a su hijo, a su maravilla, a su bendición salir de su cuerpo, pero esto rompe estructuras, daña estructuras. Mientras más prolongado es, más sufrimiento hay. Entonces, hay la posibilidad de que si se pudiese hacer una intervención en la que va a durar 20 minutos, 30 minutos, va a tener el producto de su gestación más rápidamente y usted no va a tener un sufrimiento ni daño de estructuras, eso va a ayudar muchísimo.
Pero tú sabes yo que sé que mucha hay mucha gente, gente que va en sí, hay contra de mucha que va a estar esto en contra. y Yo muchos espero, mira, especialistas que van a estar en contra, pero espero muchos comentarios aquí pero abajo. te estoy hablando como especialista en piso pélvico. La mayoría de las pacientes que recurren a estas consultas han tenido no uno, sino cuatro partos, de los cuales han sido niños grandes, han sido niños difíciles de extraer. Su cuerpo, el cuerpo de las pacientes puede ser diferente y pueden no tener la fuerza suficiente para culminar en un parto que finalmente termine en una cesárea. ¿Por qué hacer esperar para ello? Mm, Me parece que no debería de ser. Es ok. algo muy personal y muy inclinado a lo que yo he visto en la consulta. Y ya tocaremos un video sobre eso, hablaremos de eso, como tú eres Pero especialista, qué otra cosa subespecialista. podemos hacer para evitar? No seas, la actividad física es importante, no sea Ok, sedentaria. Tiene que tener una claro, buena hacer actividad ejercicio, física, hacer no ejercicio. permitir aumento de peso, evitar el sobrepeso. Para ello debemos Ok, alimentarnos bien y tener bastante actividad física. Tener una vida sexual sana. Muchas veces nosotros evitamos los contactos sexuales. El contacto sexual es importante. No estoy hablando que el contacto sexual sea única y exclusivamente la penetración. El contacto sexual es el acercamiento a su pareja. Pero cuando usted tiene mm, una buena vida y equilibrada, sus órganos responden, van a tener mejor turgencia, van a tener mejor lubricación, por lo tanto va a tener una mejor vida, es más importante. placentera inclusive. Entonces hay que tener una vida equilibrada. Súper interesante eso, me gustó. Ahora, siguiente pregunta que tengo por aquí dice, doctor, ¿se puede empeorar con el tiempo si no se trata? Todo, todo lo que usted, mira, este es un dicho que me dice mi hermana y lo voy a traer mil disculpas porque es algo que yo siempre lo tengo en la mente, ¿no? Tú no abres la puerta de tu casa y consigues un árbol ahí en todo el frente de la puerta de tu casa. Bueno, aunque yo he Todo, visto una casa con un árbol ahí. sí, Sí, pero sí, eso sí. no salió de la noche a la mañana. No, no. Fue puesto, fue puesto. Los problemas no ocurren de la noche a la mañana. De lo que usted no se ocupe hoy, va a tener que resolverlo mañana y más grande. ¿Me entiende? Mm, Entonces, es si usted correcto. permite que las cosas vayan progresando en el tiempo, muy probablemente lo que era fácil resolver ahora va a ser mucho más difícil. Y eso ocurre no solamente con nuestra Perfecto. salud, con cualquier cosa que usted esté en este momento teniendo como problema, lo que sea. Si usted deja que las cosas pasen, que vaya corriéndose la arruga, como dicen por allí, usted va a tener que hacerle frente a un problema mucho mayor. Por lo tanto, es importante que usted cuando está en estadios incipientes, cuando apenas estoy comenzando a sentir algo, consulte, se acerque al especialista y vea solucionarlo inmediatamente. Es correcto. Y mira, voy a terminar con la última, y valga la redundancia, ¿Sí? con esta última pregunta que me hicieron. Doctor, tengo un prolapso, pero tengo una duda que no me han aclarado. ¿Cuánto tiempo toma la recuperación después de una cirugía? Bueno, es una pregunta muy fuertemente grande, porque ¿de qué cirugía estamos hablando? No es igual una cirugía de abordaje abdominal y vaginal al mismo tiempo, Ok. no es igual una cirugía vaginal en dos etapas. Bueno, Todo depende yo del creo que le tipo de puedes cirugía, hacer, yo creo que pero, le puedes hacer como un resumen. Esto y esto. Si es pero esto, más o menos tanto. Pero si Esto, estamos más o menos hablando, tanto. vamos a suponer que sea una cirugía muy laboriosa de 3 horas, porque es lo máximo que dura una cirugía muy grande de prolapso, donde tengo que entrar en la parte abdominal. Hay una muy Ujú. buena recuperación. La ventaja del paciente se siente extraordinariamente bien. La parte psicológica mejora muchísimo porque ya usted no tiene ese peso allí. Se siente mejor, sabe que va a cambiar su vida sexual, sabe que se va a sentir mejor con su pareja, que va a poder experimentar, poder ir al baño sin ningún problema de estar cambiando Ujú. posiciones o estar presionándose para poder orinar y que ya no va a haber infecciones. Entonces,
Siendo una cirugía muy grande de 3 horas, la recuperación es extraordinaria, desde lo psicológico hasta lo físico. Y máximo en una semana usted está reintegrada a sus funciones de oficina, vamos a Excelente. decirlo así. O sea, Claro, claro. hacer algo Tampoco en una que oficina lo va a poder realizar, subir y bajar gradas lo va a poder realizar. Lo que no va a poder hacer es es levantar sobreesfuerzo. pesos. Levantar Eso, pesos. sobreesfuerzo. Y te voy a dar un ejemplo que yo creo que era una de las partes del video que querías hacer. Un ejemplo de pacientes o de casos. Te va este. Una señora, Bien, bien. una señora de 80 años que se hace su cirugía de órgano pélvico y que lamentablemente un mes o un mes y medio después, porque generalmente yo le decía a las pacientes, en 4 semanas no debe levantar pesos. Fíjate lo que pasa después de un mes y medio. Creo que eran como 2 o 3 meses después de la cirugía. Lamentablemente su esposo pierde la conciencia y cae al piso. Estoy hablando de una señora de edad, de tercera edad. Ujú, Trata de ujú. levantar a su esposo. Ese día murió el señor porque tuvo un infarto, lamentablemente. Pero en el Ok. esfuerzo que ella hace para levantar a su esposo, pierde la cirugía. Y estamos hablando que pasaban 3 meses después de la cirugía. Entonces, a partir de este caso, yo le digo a la paciente, claro, tienes que cuidarte 4 o 6 semanas, pero yo diría que a partir de ese momento, cualquier esfuerzo físico que no sea adecuado a su edad y a su cuerpo no debería de ser realizado. Por ejemplo, Mm, todo peso mayor a 3,5 kilos no debería de ser ni movido ni cargado, porque va a ok. generar presiones que pueden determinar un problema. Entonces es importante tener cuidado con los esfuerzos físicos en cuanto a peso y movimiento de peso. Pero Excelente. del resto, evitar caídas, pero va a poder hacer sus actividades físicas normales y rutinarias. Bien, bueno, ya hemos llegado al final del programa del día de hoy. Me parece que estuvo bastante completo, donde retomamos un punto importante en el diagnóstico de los prolapsos, que es la urodinamia. Sí. La urodinamia llegó para quedarse, esto tiene muchísimo tiempo, pero evidentemente al ser referentes en estudio y ser un laboratorio de urodinamia, pues nos caracteriza en que siempre vamos a darle más a nuestros pacientes. Claro. Ahora, resumen clave, Héctor, del tema del día de hoy y ya con eso podemos ir despidiendo el programa. Bueno, algo muy clave. Cambios en su cuerpo que usted no notaba, pesos en sus genitales, du- dureza o dolor al tener relaciones sexuales, dificultad para orinar o que tiene que adoptar posiciones para orinar y en conjunto tengo infecciones que se repiten o son recurrentes, tiene que consultar, no tiene por qué adaptarse a ello, no tiene que buscar la forma de permanecer en las sombras, vamos a decirlo Es así. correcto, Tiene que es correcto. consultarlo, hable con su pareja. Si él consigue o ve algo que no veía antes, o piensa que hay alguna dificultad en la relación sexual, y aunado a lo que usted está sintiendo, consulte. Es importante ir al especialista. Pierda la vergüenza, porque cuando usted pierde la vergüenza y pregunta, se va a dar cuenta de muchísimas situaciones que estaban ocurriendo, que se van a dar cuenta que no son normales, no son naturales y que se pueden modificar en un 100%. Por lo tanto, la paciente va a ir a recuperar su vida. Es obvio que una cirugía no puede ofrecer que usted tenga un 100% de resolución, pero sí existen valores de 80-90% que van a restablecer su estilo de vida, van a restablecer la calidad de vida que usted merece y que no va a poner problemas para su actividad, que es importante que se mantenga. Hoy en día, ¿cuántas personas de 80, 85 años
siguen haciendo ejercicio, siguen teniendo una actividad muchísimo mejor y muchísimo mayor que cualquier persona que tiene la mitad de su edad. Entonces, esas son las mujeres empoderadas realmente que necesitamos tener siempre ahorita. No solamente Es la correcto. juventud, sino que con el tiempo usted no pierda su actividad, no pierda ese ser guerrera natural, innato que le representa. Siga su vida como debe ser y de una manera digna. Así es. Bueno, feliz cumpleaños, Héctor. Hoy no Gracias, quería hermano. pasar, Gracias, no quería hermano. dejar pasar que hoy en este programa, feliz cumpleaños. Y bueno, nada, que el día de hoy pues lo celebre súper bien. Gracias por acompañarme en esta aventura de información, de píldoras, donde damos muchísimas ideas, damos el camino a todas las personas y todos los pacientes o futuros pacientes que nos ven y nos escuchan desde todo Ecuador y aparte de eso nos pueden empezar a escuchar y ver a nivel internacional. Perú, Chile, Ecuador, Venezuela, todos estos lugares que van nutriéndose de toda la información que nos damos. Invitarlos a suscribirse a nuestro canal UroAlliance Contigo, seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en TikTok y en Instagram. En mi caso, doctor arroba nuevamente, sí, arroba doctor Uro Íntimo, para que se nutran más y todos los días estoy compartiendo información. Muchísima información para todos ustedes, donde estoy hablando también de sexología, estoy hablando de las parejas, de cómo compartir tanta información y nutrir esta unión con tu pareja, que me parece también súper importante. Déjanos en los comentarios si quieres saber mucho más, si quieres que hablemos un tema en específico también. Aparte, si tienes alguna idea, quieres compartir tu manera de pensar, cómo ves tú estos temas, crees tú que estamos nosotros en un punto correcto de la información o que nos faltó algo o que quieres aportar, pues mira, en la parte de abajo y recuerda darle like si te gustan estos videos y compártelo, compártelo porque mucha gente puede necesitarlo. Muchísimas gracias, Héctor. Gracias a ti, Nos Luis. vemos nos vemos en un próximo video Claro que y sí. a ti por vernos. Que estés muy Gracias. bien. Hasta la Hasta luego. próxima.